Continúa la discusión en la Comisión de Hacienda del Senado del presupuesto quinquenal y en esta jornada están recibiendo delegaciones de los sindicatos de la enseñanza, meteorología, SODRE, MIDES, además de la Comisión Nacional de Fomento Rural. El coordinador de los sindicatos de la educación, José Olivera, enfatizó que la proyección presupuestal marca una caída de la asignación al final del periodo y reclamó que exista un consenso político en negarle los recursos a la enseñanza. Por su parte, el presidente del sindicato del INAO, José López, reclamó un refuerzo para los centros 24 horas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 21 grados a esta hora aquí en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo algo nuboso, con periodos de nuboso y una máxima anunciada de 21 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión y Movilidad de la Intendencia de Montevideo en Tomás Diago, entre Boulevard España y Vázquez Ledesma. De 7, 16 y 30 horas habrá podas. En Vázquez Ledesma, entre Benito Blanco y Roque Graceras, hay hormigonado hasta las 18 horas. Y en Manuel Quintera, entre Las Heras y Navarra, hasta las 16 horas hay carga y descarga. Vamos ya con el desarrollo de la información porque la Federación Uruguaya de Magisterio decidió realizar un paro en esta jornada de 24 horas en las escuelas y en los jardines de Canelones este viernes por la agresión que sufrieron docentes de la Escuela de La Paz. La decisión fue tomada en una asamblea realizada ayer donde se consideró importante paralizar las tareas para poder difundir y concientizar sobre todo lo sucedido. Ayer, a la salida de la escuela, hubo agresión física y amenazas de parte de un referente adulto de alumnos de la Escuela de La Paz. Situación, con esa familia se viene trabajando todo el año para reparar vínculos, trabajando para cuidar las infancias en realidad. Ya había denuncias previas de otras instancias de agresiones verbales. Y tuvimos que llegar a esto que es más grave aún, ¿verdad? La agresión física y las amenazas. Sabemos que la resolución de paro genera muchas reacciones de todos, porque sabemos que no es la más feliz, pero es la que podemos implementar nosotros, y además el movilizarnos, pensamos que es una forma de visibilizar la situación que se repite, apelar a la reflexión, y también acompañar a esa comunidad educativa y a la comunidad, o sea, a las familias también, que las familias, el resto de las familias ha acompañado mucho a esas docentes, las ha apoyado mucho durante todo el año, y han sido muy respetuosas de ellas. Y la Administración Nacional de Educación Pública instaló justamente una comisión de convivencia y participación que reúne a representantes de todos los subsistemas educativos y a estudiantes de todos los niveles. El nuevo espacio busca fortalecer el diálogo, la inclusión y la construcción colectiva de soluciones para mejorar la convivencia en los centros educativos. El objetivo de la comisión es promover la convivencia escolar, con participación activa de familias, comunidades e instituciones estatales y sociales. También articulará con los 3 niveles de gobierno y con organismos internacionales vinculados a la educación y los derechos humanos. Los temas de violencia comunitaria, los temas de vínculos, los temas de gurises que no se sienten valorados en el centro y se sienten hostigados por otros estudiantes, los temas que tienen que ver con la perspectiva de género, es decir, las cuestiones vinculadas a educación sexual integral, es decir, los temas vinculados a salud mental, un conjunto de temas que realmente son parte de los conflictos que tenemos en todas las comunidades en las cuales vivimos y que es muy importante que el sistema educativo, junto a otros organismos del Estado, generen los espacios de participación para resolver esos temas. Esos temas no los resuelve solo el MIDES o solo el INAU o solo la Intendencia o solo la escuela, se resuelve en conjunto. Por su parte, la directora de Derechos Humanos de la ANEP, Nilia Viscardi, remarcó que la comisión buscará incluir la voz de niños y adolescentes. Pensamos avanzar en todo lo que tiene que ver con la prevención del bullying, el acoso, pero la particularidad de esta comisión es que incluimos la voz y la perspectiva de los niños y adolescentes para que ellos también puedan
tanto expresarse como conocer los instrumentos que se pueden tener a la hora de trabajar y abordar las diferentes problemáticas. Eso por un lado, pero también a la hora de difundir las herramientas de promoción de derechos y de bienestar. Durante la jornada de lanzamiento también se presentó la hoja de ruta del Plan Nacional de Convivencia y Participación 2026-2029, que orientará las políticas en materia de derechos humanos, participación estudiantil y prevención de la violencia en el ámbito educativo. Vamos a la Junta Departamental de Montevideo. Se le está realizando un homenaje al escritor Mauricio Rosenkopf con la presencia, entre otros, del presidente de la República, Yamandu Orsi. Está allí nuestro periodista Eduardo Delgado. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Un gusto saludarte, Rosina. Allí lo están viendo. Así es, homenaje de la Junta Departamental de Montevideo en sesión especial al escritor, periodista, dramaturgo, histórico, dirigente del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, Mauricio Rosenkopf. Entre los presentes, como tú decías, el presidente de la República, Yamandu Orsi, también el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, la ministra de Defensa, Sandra Lasso, el ex intendente de Montevideo, Ricardo Erlich, y también la directora de Cultura de la Intendencia, Débora Quirin. Varios ediles de diferentes partidos destacaron la trayectoria de Rosenkopf, quien además, hay que recordarlo en nuestra pantalla, fue parte también de la historia de TV Ciudad. Lo dejo con parte de lo que está diciendo Rosenkopf en este homenaje que se le realiza. Y hacía trabajo de cestería, que después vendía en la feria. Hay una referencia de Sánchez que vivió realmente. Perdón, las leyendas son ciertas también, que además de vivir ahí entonces, vivió al lado, por Estero Bellaco, de la iglesia de Tierra Santa, Corredor Largo, que ahí había vivido un tiempo Florencio. Bueno, que después Florencio agarraba, vendía los cosos, por esos mangos, lo que hacía que iba a comprar vino. Entonces, era su desayuno, almuerzo y cena, calculo yo. Entonces, y después pasaba por el correo que estaba en el Estero Bellaco y las hojas que ya no necesitaba. Rosina, muchísima gente aquí en esta sesión especial de homenaje a Rosenkopf, escucha atenta de los ediles y del público presentes en las barras de la sede aquí de la Junta Departamental en la calle 25 de Mayo. Al inicio de esta sesión habló el presidente de la Junta Departamental, Gonzalo Sánchez, quien se refirió justamente al homenajeado a Mauricio Rosenkopf. Lo dejo con parte de lo que dijo el presidente de la Junta Departamental. Este hombre, que utilizó el humor para resistir las mazmorras del autoritarismo, fue capaz de soportar la hazaña de sus opresores, jugando al ajedrez a golpes de nudillo, caminando con niños en los pies en aquellos 4 o 5 pasos que podía dar, escribiendo cartas de amor a la enamorada de su guardia. Este mismo hombre, que 47 veces sintió que lo llevaban a fusilar, que más de 47 veces sintió que le llegaba la muerte, aún así, en las peores condiciones se aferró a la vida, creó esta maravilla, y a golpes de nudillo, creó esta maravilla poética como regalo de cumpleaños para el niato, le puso su voz, y esa voz todavía retumba en el Salón de los Pasos Perdidos, en la despedida de nuestro expresidente Pepe Mujica, ese poema tan sentido para mí, que contiene muy pocas palabras, pero significa y representa mucho para nosotros, sin duda. Quiero culminar esta pequeña oratoria recitándolo, orgulloso de poder hacerlo en esta instancia y a tu lado. Si este fuera mi último poema, insumiso y triste, raído pero entero, tan solo una palabra escribiría: compañero. Muchas gracias. Vamos a otros temas. El ministro del Interior, Carlos Negro, viajará a Brasil en los próximos días para reunirse con jerarcas de la región. Allí en ese encuentro van a estar sobre la mesa temas como la violencia, obviamente, la seguridad. Y Negro se refirió en particular a los hechos ocurridos en Río de Janeiro y dijo que le preocupa la situación y que es lo que no puede pasar acá en nuestro país. Estamos abordando la problemática. Dentro de unos días, unos pocos días, vamos a estar viajando a Brasil para tratar también estos temas que seguramente van a estar arriba de la mesa con nuestros pares de la región y de América Latina.
lo que seguramente va a ser un tema que vamos a abordar en conjunto. La problemática de Río de Janeiro, por supuesto que nos preocupa, y aparte nos lleva a pensar en lo que no puede pasar en nuestro país, las cosas que no deben y lo que no debemos hacer también en nuestro país. La violencia indiscriminada, que pudimos ver, las imágenes dramáticas de una violencia que se ejerció sin objetivos claros y que seguramente está determinando el fallecimiento y la pérdida de vidas de personas inocentes, que superan las 120 a esta hora. 4 funcionarios policiales que perdieron su vida en esta acción policial. Bueno, todo ello nos lleva a la reflexión de qué políticas de seguridad queremos implementar en nuestro país y qué políticas de seguridad no debemos implementar en nuestro país. Y también nos tiene que llevar a la reflexión de los mensajes que se dan, porque exaltar de alguna manera este tipo de acciones es profundamente irresponsable y tenemos que tratar de mantener la cordura, la calma, para ver cuáles son las acciones que eviten que nuestra sociedad tenga que padecer estos niveles de violencia, que como todos sabemos, violencia lo único que trae consigo es más violencia. La fiscal de Corte, Mónica Ferrero, dijo en el Parlamento que en el atentado que sufrió hace semanas no la mataron por 15 centímetros y advirtió a los legisladores que a raíz de estos ataques no van a conseguir mucha gente que se dedique a combatir el narcotráfico. Ferrero alertó sobre la realidad del país y el sistema de justicia, además de asegurar que hoy el crimen organizado está instalado en los barrios. En busca de conseguir más recursos para el Ministerio Público y la creación de una escuela de fiscales, Ferrero asistió el miércoles a la comisión del Senado que estudia el proyecto de ley de presupuesto. En ese marco, la ex fiscal de crimen organizado que investigó durante años a los grupos dedicados al narcotráfico dijo que sabe que corre riesgo su vida. Además, sobre el atentado que sufrió en su casa en la madrugada del 28 de septiembre, señaló que si la mataban, se mandaba un mensaje dentro del mundo criminal. ¿Qué sería? Lo logramos. La fiscal de Corte dijo que como la lucha por el territorio entre las bandas de crimen organizado ya está instalada, hoy cualquier persona puede ser víctima como un daño colateral del narcotráfico. Seguidamente aseguró que los grupos criminales conocen y estudian a las y los fiscales y también jueces y juezas que se encargan de combatir el delito. En ese contexto comparó, una cosa es lo que sucede en Brasil con sus favelas y multitudes y otra lo que pasa aquí en un Uruguay con una población de casi 3 millones de habitantes. En otro tramo de la sesión legislativa, alertó que los grupos criminales van a tratar de coimear y amenazar a los fiscales o les van a decir que no digan nada sobre sus investigaciones porque si no van a perseguir a sus hijos, hijas o familiares. También les dijo a las personas legisladoras que las amenazas y ataques podrían llegar a ellas y que también podría sufrir un atentado algún periodista. Ferrero destacó que este fenómeno que describe abarca Uruguay, Brasil y Argentina, según sus investigaciones. En esa línea afirmó que los grupos criminales se han amalgamado y hoy por hoy para golpear al crimen organizado, los países de la región deben unirse, dijo, porque Uruguay solo no va a poder. Tras este diagnóstico, la fiscal de Corte aseguró que la solución es blindar las instituciones. Entonces transmitió al sistema político que tiene disposición para reunirse y buscar un trabajo conjunto, porque, según afirmó, las personas que se desempeñan como fiscales están con temor y tienen razón. Desde la oposición cuestionaron que el Frente Amplio no cumpla con uno de los compromisos asumidos en campaña de incorporar 2.000 efectivos en la Guardia Policial. El senador del Partido Colorado, Robert Silva, aseguró que el gobierno solamente incorporará 1.000 nuevos funcionarios en estos años. Primero que plantearon varios colegas fue el tema de los nuevos efectivos comprometidos en campaña, los 2.000 policías, agentes de Republicana comprometidos en campaña y que vienen 1.000 en el presupuesto diferidos en varios años, 500 agentes penitenciarios y luego operadores. Entonces, el Ministerio trató de justificarlo en base a designaciones que van a haber por vacantes que se generan, pero lo que se le marcó es que el compromiso era otro. Y particularmente yo pregunté, porque en la fundamentación de esa asignación de nuevos recursos humanos se hablaba de la necesidad para mantener la seguridad en el área metropolitana, combatir el crimen organizado. Bueno, ¿cómo se iba a hacer si no se contaba con eso? Y bueno, no hubo mayores respuestas a ello. Yo además tengo la preocupación, y lo digo más allá del partido político, ¿verdad? Yo en esto estoy en la oposición, pero se lo dije a Negro. A mí me tocó estar de ese lado y siempre consideraba que la oposición me aportaba y me aportaba mucho.
Entonces, en ese caso veo la ausencia de un plan claro, y la asignación de recursos para el desarrollo de ese plan, también lo manifestamos y quedamos en esa actitud de expectativa, ¿no? Ojalá que en futuros encuentros tengamos más datos. ¿Le queda la duda de qué puede pasar con la seguridad, sobre todo porque es un tema de los que más le preocupa a la ciudadanía? Sí, yo creo que realmente es el que más preocupa, es el que todos estamos preocupados. Mirá, yo te voy a decir, entre ayer y hoy hubo dos mundos. Uno que presentó la fiscal Ferrero, que realmente nos dejó alarmados, las actas creo que ya circulan y ya vi algunos colegas tuyos que están con el tema, muy preocupados, y en la presentación de hoy, donde algunas cosas se relativizaron, tuvimos una discusión, si usamos narcotráfico, mercado de drogas, yo no quise entrar en eso, sí digo, hay una realidad muy compleja que el país está sufriendo. Yo pregunté también por una cosa que está en el programa de gobierno del Frente Amplio, que es un comando unificado en la frontera con 500 cámaras de videovigilancia, que no hay nada de eso en el presupuesto. A esta hora se está presentando el programa de escuelas deportivas en pleno Parque Rodó, allí en la Rambla, en un lugar precioso. Allí está Abril Mederos, nuestra periodista. ¿Cómo estás, Abril? Bienvenida, buen mediodía para ti. ¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía para todos y todas. Exacto, estamos aquí en el Club de Pesca Armonía, donde se acaba de realizar el lanzamiento, como decías, de este programa de escuelas deportivas organizado por la Intendencia de Montevideo, más precisamente la Secretaría de Deporte. Estamos con el director de la Secretaría de Educación Física, Recreación y Deporte, Leonel de Melo. Gracias por recibirnos este mediodía, estos minutos. ¿Cuál es la importancia y cuáles son las características de este programa que se lanza hoy? Muchas gracias a ustedes. Bueno, como ustedes acaban de ver, el mundo del deporte federado, del deporte olímpico, estado presente, porque la importancia que tiene es que estamos largando 24 escuelas deportivas en 13 deportes, en los 8 municipios. Este es un programa tradicional de la Intendencia de Montevideo que está tomando un nuevo rumbo, un nuevo impulso, y que está articulando más con el territorio y a su vez se está incorporando otros actores. Tradicionalmente se hacía solo con la Confederación Uruguaya de Deportes, a partir de ahora se va a hacer además con el Comité Olímpico, con las federaciones y con los clubes deportivos, con lo cual la participación va a ser mucho más grande, tratando de configurar una verdadera política de deporte a nivel departamental en el área de la iniciación y el desarrollo deportivo. Este programa está pensado para niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo se pueden acercar y a qué deportes pueden acceder? Bueno, hay 13 deportes, los deportes son muchos, la idea es seguir sumando más. Casualmente, ni bien terminamos la conferencia, el Yacht Club me decía de armar una escuelita de vela. La idea es poder interactuar con el mundo, con el subsistema federado, que es parte del ecosistema deportivo, los distintos actores, poderlos liderar para llevar, repito, la iniciación deportiva. Los deportes son muchos, va desde atletismo a rugby. ¿Por qué? Porque atendemos desde canotaje a natación, es decir, atendemos deportes en agua, deportes en tierra, deportes psicomotores, en donde lo importante es el individuo, deportes sociomotores para generar actividades grupales, deportes abiertos, deportes cerrados, es decir, la clasificación y la variedad es muy grande, todos en manos de profesionales, entrenadores y guiados por los entes rectores de los deportes que son las federaciones. Decían que todos los años reciben una cantidad de inscripciones que necesariamente suelen ser mayores que la cantidad de cupos disponibles. ¿Cómo se realiza la selección? Bueno, la selección se realiza porque los espacios van pidiendo la participación, están en todos, por eso era importante en la nueva modalidad poder escuchar para el año que viene, que va a estar instalado de todo el programa con las 68 presencias, poder escuchar los distintos requerimientos de los municipios. Hay algunos criterios generales, por ejemplo, privilegiar la periferia, privilegiar los niños carenciados, los contextos socioeconómicos con vulnerabilidades, para poder garantizar el acceso al deporte, que en el Uruguay pasó a ser un derecho y que debemos trabajar para eso, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ustedes. La palabra del director de la Secretaría de Deportes de la Intendencia de Montevideo en el marco de este lanzamiento del programa de escuelas
deportivas dirigidas al público de niños, niñas y adolescentes de 6 a 16 años, 24 escuelas inicialmente dispuestas en los distintos municipios de la capital, un lanzamiento que contó con la participación del intendente Mario Vergara, entre otras autoridades. Vamos a ampliar esta información en futuras ediciones. Hasta aquí por el momento las novedades. Muchas gracias, Abril. Hoy la Comisión de Presupuesto y Hacienda ha estado recibiendo a varias delegaciones, por ejemplo, la coordinadora de sindicatos, y ya pasaron delegaciones de también Meteorología, de la Comisión Nacional de Fomento Rural y del MIDES, entre otros. El coordinador de sindicatos de la educación, José Olivera, dijo que la proyección presupuestal marca una caída de la asignación al final del periodo en comparación con los fondos que hay actualmente. Hay situaciones muy puntuales que a nosotros nos preocupan, que el Senado debiera atender especialmente. Algunas de las definiciones adoptadas en diputados generan perjuicio a nivel de primaria. Hay algunos aditivos que se votaron con votos de la oposición que en vez de contribuir a la solución de un problema han agravado ese problema, se lo ha expresado a la Comisión hoy. Preocupan que hay financiamiento de políticas en educación media y en formación en educación que están siendo financiadas con recursos que no son permanentes, que si esos recursos no aparecen hay que descontinuar esas políticas, afectando particularmente a los estudiantes, porque son políticas de acompañamiento, de apoyatura a los estudiantes, son políticas que tienen que ver con el nuevo plan de formación docente que la administración anterior aprobó, pero que no consiguió los recursos y por lo tanto eso forma parte de un déficit. Los incrementos votados en diputados en el caso de la Universidad de la República claramente siguen siendo insuficientes. El Uruguay tiene un problema donde hay un consenso muy fuerte de los partidos políticos que han gobernado en los últimos 40 años de no acompañar los pedidos presupuestales que hacen los organismos en la educación. Es decir, tenemos organismos especializados que hacen su propuesta presupuestal en función de las políticas que se intentan implementar, pero el Poder Ejecutivo, sea cual sea, o por lo menos de los partidos que han gobernado en los últimos 40 años, por lo general no lo acompaña y siempre le retasea presupuesto. Parece que hay un consenso en el sistema político de no otorgar o no hacer el esfuerzo de otorgarle los recursos que el propio sistema educativo reclama, no solamente los trabajadores del sector. ¿Se está gastando mucho en el aumento de la policía, la seguridad y menos en la educación? Yo creo que son prioridades que el gobierno ha determinado, que están planteadas como preocupaciones de la sociedad. El problema no es a quién le quito, el problema es cómo reasigno yo un presupuesto del Estado que lo tengo que pensar no solamente por el lado de la salida, sino también por el lado del ingreso. Por eso del movimiento sindical estamos planteando algunas propuestas de reforma tributaria que permitan financiar ciertas políticas públicas. El sindicato del INAU mostró su preocupación ante la Comisión justamente de Presupuesto del Senado porque entiende que la mayor parte del presupuesto asignado está destinado a fortalecer los servicios tercerizados. José López, que es el presidente del sindicato, dijo que sería importante reforzar también el presupuesto de los servicios oficiales, como los centros 24 horas, ya que hoy están desbordados y con pocos funcionarios. El INAU, en realidad, en el proyecto presupuestal que vino del Poder Ejecutivo, tiene una asignación de recursos que comparado con el resto de los organismos puede parecer interesante. Son a lo largo del quinquenio más de 2.000 millones de pesos, pero el 90% de ese incremento presupuestal está destinado para fortalecer los servicios tercerizados que tiene el INAU, mediante el plan CAIF o servicios con asociaciones civiles, asociaciones de la sociedad civil que establecen convenios con el INAU. Lo que nosotros nos preocupa de esta situación es que no se haya atendido el reclamo de los servicios oficiales que tiene el INAU, o sea, donde los hogares que antiguamente se denominaban así, que son centros de atención de protección de 24 horas, donde atendemos a niños, niñas y adolescentes. Bueno, allí hay una situación muy compleja. Ustedes se acordarán lo que fue la interpelación sobre el final del periodo pasado por una situación que se había dado en Rivera. Ese tipo de la crisis sigue sosteniéndose en el INAU. Hay mucho más niños para atender que la capacidad que tienen los servicios oficiales.
Seguimos con el tema presupuesto, porque el presidente de la Asociación de Funcionarios Electorales, Fernando Lozano, dijo que el presupuesto quinquenal no contempla las necesidades de la Corte Electoral y que la situación edilicia es lamentable, tanto acá en Montevideo como en el interior. Además, informó a la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado que si no hay respuestas de las autoridades en los próximos días, los y las trabajadoras podrían no presentarse a las elecciones universitarias del 12 de noviembre. Los funcionarios de la Corte Electoral están en el conflicto por reclamos presupuestarios e institucionales, en donde entienden se afecta directamente a la independencia del organismo y la calidad de la tarea que realizan. Vinimos a informar en la comisión, en donde reclamamos las condiciones edilicias que nosotros creemos que son inaceptables, que la Corte Electoral tiene en todo el país y también en Montevideo, obviamente, y además de un reclamo salarial que nosotros entendemos que hace más de 30 años que no tenemos un ajuste de los sueldos, que se han ido deteriorando, obviamente, de cara a este presupuesto, y es ahí donde nos estamos de alguna forma manifestando y poniendo en conocimiento de que nosotros al estar en conflicto hay algunas circunstancias donde esta elección universitaria, que es el 12 de noviembre, existe la posibilidad de que los funcionarios electorales no participemos de ella. En el marco de la celebración de los 100 años del puerto de Colonia, el presidente de la ANP, Pablo Ollenta, detalló las obras de infraestructura en esa terminal portuaria que van a aumentar la capacidad operativa para el tránsito de pasajeros y la llegada del nuevo buque que va a cumplir el servicio Colonia-Buenos Aires, el ferry eléctrico más grande del mundo. Ollenta dijo que el desafío es trabajar para una demanda de más de 4,5 millones de pasajeros, que es la que esperan para el 2030. Hoy estamos en la etapa final de ampliación de la terminal y de las pasarelas, y pensamos que en marzo del año que viene va a estar completa la obra, esa parte de la obra. Hoy ya tenemos un avance importante que incluye las pasarelas, la extensión de nuevas pasarelas, también la ampliación de la terminal. Ahora mantuvimos una reunión de coordinación con el Ministerio de Turismo, con la Dirección Nacional de Migración y con aduanas para poder, y con el Ministerio de Transporte para poder ordenar mejor la llegada y salida de pasajeros y con los controles que tenemos que realizar, pero que eso pueda fluir porque, bueno, también hoy vamos a dar la noticia de que en breve va a estar llegando un nuevo barco, un nuevo servicio de más capacidad, y eso va a tener un impacto positivo, pero a la vez genera este tipo de situación que tenemos que resolver de la mejor manera, porque el objetivo es que los servicios a quienes toman este transporte sea lo mejor posible, porque es la puerta de entrada al Uruguay, o es una puerta de entrada al Uruguay y una puerta de salida también para nuestra gente. China Zorrilla es el ferry 100% eléctrico más grande del mundo y estará operativo en el primer trimestre de 2026, uniendo Buenos Aires con Colonia con 0 emisiones. Tendrá una capacidad de 2.100 plazas y 225 vehículos en una experiencia de viaje que promete ser más silenciosa. La Administración Nacional de Puertos intimó a la empresa Lobraus a pagar en un máximo de 3 días la deuda de más de $500.000 que mantiene como operador portuario y además como concesionario. Esto lo informó el semanario Búsqueda. La resolución fue aprobada por el directorio del ente sin la participación del representante de la oposición, Jorge Gandini, que fue denunciado por el dueño de la firma logística por haber calificado públicamente a la empresa como deudora contumaz serial. La resolución del directorio de la ANP, publicada por Búsqueda, sostiene que la empresa Lobraus Puerto Libre deberá pagar 28 facturas adeudadas por $487.142 y más de 2 millones de pesos más intereses. La intimación fue votada por el directorio del ente sin la participación del representante por la oposición, Jorge Gandini, a quien el dueño de la empresa logística, Renato Ferreira, denunció ante la justicia. Gandini se había referido a la firma como deudora contumaz serial en una nota de prensa. Lobraus Puerto Libre opera un depósito logístico en régimen de concesión hasta 2046. Hace más de una década anunció la construcción de una torre de 21 pisos en el puerto, que nunca concretó. A comienzos de año, la ANP resolvió rescindir el contrato con Lobraus. Sin embargo, posteriormente, la decisión fue suspendida para que sea abordada por la actual administración.
Segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información con 21 grados a esta hora aquí en Montevideo. ADEOM Montevideo se retiró de las reuniones con la administración por la falta de avances en las negociaciones. El presidente del Sindicato de Trabajadores Municipales, Julio Cameto, rechazó que los trabajadores paguen la ineficiencia del gobierno anterior cuando dijo que hay 84 nuevos contratos de asesoría y 7 más en acuerdo para ingresar. Y el martes pasado dejamos de asistir, o sea, fue la última porque vemos una visión unilateral, es decir, ellos siguen sosteniendo los recortes como un elemento de necesidad producto del desfinanciamiento heredado por parte del gobierno anterior. Y nosotros, por otro lado, estamos sometidos a esos recortes, pero vemos día a día ingresos de contrataciones, asignaciones, etcétera, etcétera. Hoy está un poco comentando fuera de cámara, 84 nuevos contratos que hace la administración en forma de asesoría a un valor de cada uno de aproximadamente 150.000 pesos. Es decir, nosotros visualizamos por un lado que el trabajador está pagando la ineficiencia del gobierno anterior. Cameto señaló que el equipo de Vergara justifica los ajustes por un déficit que dejó la jefatura de COSE de 7% en lugar del 3,5% que sería lo habitual, según expresan desde el Palacio Departamental. Sin embargo, el presidente de ADEOM destacó la diferencia de diálogo entre la presente y la anterior administración. Con Carolina COSE, en los últimos 2 años subimos al piso 2 3 veces. Hicimos la misma manifestación que hicimos la oportunidad pasada. En esa oportunidad aprovecharon, a nuestro juicio es aprovechar, y cortaron el diálogo. Con Carolina COSE hicimos las 3 manifestaciones iguales y no hubo corte de diálogo. El problema no es la falta de diálogo, sino la falta de avances en la negociación. Así lo resumió el presidente de ADEOM Canelones, Santiago Sartori, el vínculo con la administración de Francisco Leniani, quien destina recursos millonarios, dijo, a cargos de confianza, según el sindicato, en lugar de aumentar el salario real de la plantilla. Aumento real de salario después de 15 años de no tenerlo. Es el presentismo que está instalado para algunas divisiones y algunos municipios, algunos sectores, que no sea para algunos, que sea para todos, los funcionarios municipales, y la presupuestación, que venimos con un reglamento de presupuestación que si bien fue forjado por ADEOM y fue negociado entre las dos partes y acordado y votado por una Asamblea General, hoy lo que vemos que nos queda muy chico y tenemos funcionarios de 13, 14 años contratados. Entonces exigimos en este momento, saliendo de una marcha histórica donde nos posiciona en una posición de exigirle y manifestarnos que vamos hacia una Asamblea General para que, bueno, se decida, porque el día martes pasado el equipo de relacionamiento, el equipo del señor Francisco Leniani, nuestro intendente, nos da como última propuesta, donde no enmarca la presupuestación, nos niega el presentismo y el aumento real de salario es insuficiente. Tenemos muchos cargos millonarios nuevos, entonces lo que decimos es fuerte y claro, y lo voy a decir como se dijo en la marcha, en la oratoria. Si hay para 57 cargos de confianza 1.000 millones en 5 años, no puede ser que haya 52 millones para 4.200 funcionarios. Representantes del Congreso de Intendentes explicaron en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado el acuerdo que alcanzaron con el Poder Ejecutivo, que incluye un aumento de participación en el Fondo de Desarrollo del Interior y además la creación de un fondo de infraestructura estratégica. Los intendentes dicen que esto es clave, ya que muchas veces los gobiernos departamentales tienen que asumir gastos de acciones que deben ser realizadas por el gobierno. Fundamentalmente lo que tiene que ver con transferencia de recursos, en donde la Constitución mandata al Gobierno Nacional también y a los intendentes a ponernos de acuerdo en cierta forma para acordar el régimen de transferencias de recursos a los gobiernos departamentales. Ahí también tiene que ver el tema de la transferencia de los municipios, tiene que ver partidas para lo que es caminería, tiene que ver, o sea, muchas cosas que se acuerdan
y que bueno, que hoy los señores senadores consultaron, preguntaron, se habló de caminería rural, un tema siempre picante para las intendencias, que en cierta forma siempre hace falta recursos para poder atender debidamente la caminería. Hablamos del tema del 1% de los semovientes, se habló de todo, ¿no? En definitiva, de cuánto aportan los gobiernos departamentales también a cosas que, si bien no son nuestras competencias, sí son nuestras incumbencias. O sea, hay miles de gurises en todo el país que pueden llegar al liceo o a la escuela porque hay una intendencia que está poniendo recursos para trasladarlos. Nosotros ponemos un solo peso con destino a vivienda, el Tribunal de Cuentas nos observa, pero lo seguimos poniendo porque es una de las políticas que todas las intendencias también hemos decidido avanzar. O sea, hay mucha cosa para hablar, hay mucha agenda por delante con el gobierno y con el Parlamento en esta instancia presupuestal también. ¿Dónde están principalmente las prioridades? ¿Qué es lo que se va a hacer con lo que se le destina a las intendencias? Y bueno, ahí lo que nosotros acordamos en su momento fue, en primer lugar, una nueva pauta de distribución de lo que es el Fondo de Desarrollo del Interior, que es un recurso previsto en el 298 de la Constitución, en donde hasta ahora se distribuía 40% para las intendencias, 60% para el gobierno, y nosotros hemos logrado ir del 40% al 45% y el 55% en la Administración Central. O sea, eso quinqueño a quinqueño viene mejorando en estas discusiones y en esta pelea por recursos de las intendencias. Logramos crear un fondo de inversión estratégica de 80 millones de dólares para el 2027, 28 y 29, en donde se va a distribuir una parte para Montevideo y Canelones, 45 millones, 35 millones para el resto del país. O sea, hay recursos, obviamente, siempre controlados por nuestras juntas departamentales, controlados por el Tribunal de Cuentas, también muchos proyectos en conjunto con OPP. Siguiendo en el tema, el senador Frente Amplista Aníbal Pereira se refirió a esta comparecencia de los representantes del Congreso de Intendentes en el Senado y dijo que la transferencia dispuesta para los gobiernos departamentales es histórica y además es justa. Ubicando lo que es la restricción que tiene este presupuesto, ¿no? Todo es parte del debate de este presupuesto, o sea, hay un déficit fiscal que preocupa, por lo tanto eso restringe crecimiento presupuestal en muchos ítems que tienen demanda justa. Bueno, en este caso, la transferencia a los gobiernos departamentales es una transferencia histórica, ¿no? y justa, diríamos, ¿no? Porque se vuelve a instalar el Fondo Metropolitano, que era una de las demandas y debates que se generaron en el presupuesto anterior, que Montevideo y Canelones tuvieron durante todo el quinquenio un justo reclamo. Ahora se incorpora, pero se crea el Fondo de Simetrías, que también es justo con el resto de las intendencias, estableciendo a partir del 2027 35 millones de dólares. Por lo tanto, los gobiernos departamentales van a haber incrementado los recursos para las obras prioritarias. Hicimos una propuesta de modificar un artículo relacionado con la eliminación del 1%, que es una propuesta del Poder Ejecutivo, pero que el 1% de las transferencias de los semovientes, que son impuestos que pagan los productores agropecuarios, pero que impacta fundamentalmente al productor chico. Porque el productor que tiene empresa lo deduce de sus impuestos, el chico no. Entonces, acá el Gobierno Nacional se va a hacer cargo de esa transferencia. La redacción que vino habla de generar un ámbito en la comisión sectorial para llegar a un acuerdo. Nosotros creemos que vamos a hacer el intento de mejorar para que efectivamente quede aplicado cuanto antes esa eliminación de ese impuesto. El Ministerio de Defensa retomó el contacto con el dueño del astillero español encargado de construir las patrulleras oceánicas y pretende reactivar las inspecciones para confirmar el avance de la obra. Según dijo la ministra Sandra Lasso, más allá de la denuncia del gobierno por la garantía que presentó la empresa, el contrato de momento sigue vigente. El día de hoy en realidad enviamos una notificación al señor empresario para decirle que más allá de los hechos de notoriedad que han acontecido por estos lares, retomamos la actividad con todas las potestades que tienen nuestros dos representantes, porque son dos representantes, en este caso del Estado uruguayo, pues son de la Armada, así que... ¿Tienen total acceso al seguimiento de cómo van las obras? Sí, bueno, con esas potestades los instruimos para que, bueno, soliciten información, así que no tengo mucho más para decir, porque ustedes saben que esto ya entró en una fase judicial, por lo tanto, mientras
mientras el contrato esté vigente, nosotros retomamos la actividad de inspección. ¿Cómo viste? ¿De alguna manera se comunicó con el gobierno para venir a Uruguay y reunirse con las autoridades? ¿El empresario? Sí, Cardama. No formalmente, no. Hasta ahora yo lo que tengo son expresiones a través de la prensa. Este es un Estado serio, es el Estado uruguayo que necesita que las solicitudes se envíen de esa manera. Yo hoy, reitero, retomé una comunicación con el empresario como debe ser, como representante del Estado uruguayo, como ministra de Estado, he mandado una comunicación. Lo mismo pretendemos que si hay intencionalidad de ser escuchado, de reunirse, nunca nos hemos negado a nadie absolutamente a dialogar y a conversar, pero tomamos las decisiones que como Estado serio tenemos que tomar. El líder de Cabildo Abierto y ex senador Guido Manini Ríos calificó como grave que la empresa Cardama haya presentado una garantía falsa. Sin embargo, sostuvo que lo central es que Uruguay cuente con patrulleras oceánicas, por lo que si el astillero puede cumplir con los plazos previstos con lo estipulado, afirmó habría que ser cautos con la rescisión del contrato. Yo creo que la garantía falsa, una empresa fantasma, como de acuerdo a la información que tenemos es así. Es grave que una empresa que le vende al Uruguay por 90 millones de dólares presente garantías que no existen, es grave. Es grave también que acá no se haya corroborado antes de firmar que esa garantía era trucha, ¿no? Eso también es grave. Lo que yo razono de todo este tema, que no podemos perder de vista el monte por mirar el árbol. Acá lo central es que nuestra Armada Nacional hace años que viene necesitando este tipo de patrulleras oceánicas para custodiar, para ejercer el control mínimo en nuestro mar jurisdiccional, nuestro mar territorial. Y hace años que está en un proceso de adquisición de estas patrulleras y ahora estamos ante la posibilidad de volver a foja cero, de volver a comenzar un proceso que lleva otros años. Está estudiado que por año el Uruguay pierde por la pesca que se le roba más de lo que valen las dos patrulleras. Es decir, no podemos seguir perdiendo tiempo. Entonces, en mi opinión, si el astillero Cardama no ha caído en incumplimiento y puede cumplir dentro de los plazos previstos con lo que estaba estipulado en el contrato, hay que ser muy cauto a la hora de pensar en rescindir el contrato. Manini Ríos señaló que el ex subsecretario de Defensa, el cabildante Rivera Elgue, no tuvo intervención en el tema Cardama. Último bloque de MBD Noticias y como todos los viernes tenemos el gusto de recibir a nuestro periodista Alejandro Gabar para profundizar en las noticias del ámbito internacional. Y hoy, Ale, obviamente todo lo que sucedió en Río de Janeiro es central, ¿verdad?, en tu columna. ¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía. Efectivamente, hemos decidido dedicarle todo este espacio a Brasil para pararnos en distintos escenarios que tienen que ver con este episodio, que no es simplemente un episodio policial, que no es un episodio de una lucha entre policías y bandas criminales, sino que tiene que ver con una situación social, política, que se viene arrastrando desde hace muchos años. En primer lugar, hablemos de lo que representan estas favelas y estos lugares donde se desarrollaron los acontecimientos, el Complexo de Alemão y el Complexo de Peña. Pensemos en una sierra que se llama de la Misericordia, a cuyos ambos lados se extienden estas dos grandes favelas, las más grandes, en el norte de la ciudad de Río de Janeiro. Hay un Río de Janeiro para los turistas, que es el que vemos, el que disfrutamos, que es Copacabana, Ipanema, el sur, y hay otro Río de Janeiro que es el del norte, pobre, donde la desigualdad campea, donde el Estado no está presente, donde la negritud es todo un concepto. Hay una canción muy célebre de Caetano Veloso y Gilberto Gil que se llama Haití, que habla precisamente de eso, de negros tratados como negros, de blancos pobres también tratados como negros. La mayoría de los muertos, de los 132, que según la Defensoría de Río de Janeiro dice que hay, la mayoría son de origen afro, jóvenes. Y hay un aspecto y un detalle muy particular en la muerte de estas personas, es que casi no hay heridos. No hay heridos, o sea que aquellos que se entregaron fueron literalmente ejecutados. Esta historia
de los grupos narcos, después vamos a ver sobre el final algunas características, es de larga data y se arrastra desde hace tiempo, y como bien lo explicaba ayer nuestro querido colega y gran periodista, fotoperiodista Pablo Porciúncula, estos son hechos de todos los días, simplemente que no trascienden porque naturalmente la envergadura que tuvieron los hechos de esta semana no la habían tenido a lo largo de la historia. Esto superó las muertes de la cárcel de Carandirú allá en la década del 90, cuando también fueron asesinados 111 presos dentro de una cárcel de una forma totalmente ejecutoria por parte de las fuerzas del orden en este caso. Bueno, lo que ocurrió ya lo conocemos, ya vimos la tragedia humana, ya vimos a las personas reconociendo a sus familiares, a sus parientes, a sus hijos, hermanos, padres. Según la policía de Río de Janeiro, la mayoría tenían antecedentes de crímenes, pertenecían al Comando Vermelho. Según los familiares, como muchas veces ocurre de las favelas, reclaman que el gobierno de Río de Janeiro muestre pruebas fehacientes de que estas personas, todas, coincidían con su pertenencia a este grupo que es el Comando Vermelho, del que vamos a hablar después. Ahora vamos a la parte política de toda esta situación. Tiene que ver con el gobernador Claudio Castro, del Partido Liberal de Jair Bolsonaro, con una política de mano dura hacia el crimen. Los estados en Brasil tienen la potestad y tienen la obligación de hacerse cargo de la seguridad, y acá hay una puja y un tira y afloje que tiene que ver con el gobierno federal. El gobierno estadual dice que Lula y el gobierno, el Poder Ejecutivo, no colaboran con la lucha contra el narcotráfico, en particular en una ciudad que ha estado marcada por estos hechos, y allí se empieza a desatar este episodio que muchos ven como un hecho, bueno, armado políticamente para generar una respuesta, para generar un estado de situación en momentos en que la oposición bolsonarista no las tiene todas consigo, y hay quienes interpretan que esto es un golpe político que justamente y una vez más recae sobre los pobres de Río de Janeiro. ¿Que pertenecen al Comando Vermelho? Probablemente sí. Que el Comando Vermelho y otros grupos, como en otras partes de Brasil, se hacen cargo de la presencia del Estado o de la ausencia del Estado, también. Hemos visto testimonios estos días de personas que dicen que tienen que acordar con los grupos para poder acceder al agua, al combustible, a la energía eléctrica, a la internet, entre otras cosas, porque esto forma parte de una realidad social que no tiene que ver solamente con buenos y malos, sino una construcción que se viene dando a través de décadas de desigualdad, de racismo, de pobreza y de toda clase de abusos por parte de los distintos poderes que fueron pasando por los gobiernos de Brasil. Y ahora hablemos del Comando Vermelho brevemente. Es uno de los 88 grupos criminales que tiene Brasil. El Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital, a veces rivales, a veces aliados, bueno, son los más grandes y son los que tienen presencia internacional. Pero además, su know-how les ha permitido desarrollar otros grupos y alianzas dentro y fuera de Brasil con otros grupos que forman parte del continente, particularmente Colombia y México. Lo que hay que decir es que justamente este grupo ha recuperado terreno dentro de Río de Janeiro, el terreno que había perdido de la mano de su líder, el principal líder de los que están sueltos, que se llama Doca, o le dicen Doca, Urso, que es un hombre que ha recuperado el prestigio del Comando Vermelho, que no solamente este y otros grupos se dedican solo al tráfico de drogas, también tienen incidencia en extorsiones, en asaltos, tráfico de armas, lavado de dinero, y hay una pata de todo esto que no se ve, que es la que no aparece aquí, que es justamente aquella que se encarga del lavado, de la relación con los poderes económicos. Los líderes del Comando Vermelho que estaban, y con esto termino, en las favelas no fueron atrapados, porque precisamente muchos de los que murieron eran esos soldados que son los encargados de frenar, en este caso, al BOPE, las Fuerzas de Operaciones Especiales, a la PM, a la Policía Civil, para poder ellos escapar, aprovechando justamente la circunstancia de la favela y también de la naturaleza, porque parte de esta carnicería, no hay otro calificativo, se desarrolló principalmente en el norte de esa Serra da Misericordia, que de misericordia tuvo muy poco, donde fueron prácticamente ejecutados la mayoría de los hasta ahora 132 muertos que dejó este episodio. Muchas gracias, Alex, muy claro como siempre y profundo. Y bueno, nosotros nos despedimos, volvemos a las 18:30 en la edición central, o si no, el próximo domingo a las 19 horas. Que pasen bien, hasta luego.
La Federación Uruguaya de Magisterio realiza un paro de 24 horas en escuelas y jardines de Canelones por la agresión que sufrieron docentes de una escuela de la ciudad de La Paz. ADEON Montevideo se retiró de las reuniones con la administración por falta de avance en la negociación. El presidente del Sindicato de Trabajadores Municipales, Julio Cameto, dijo que los trabajadores pagan la ineficiencia de la administración cuando hay 84 nuevos contratos de asesoría y otros 7 en trámite para ingresar. El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, lamentó la decisión del gobierno de rescindir el contrato con el astillero español Cardama y dijo que la garantía presentada por la empresa es poco seria y probablemente se trate de un hecho delictivo. El presidente de la Administración Nacional de Puertos, Pablo Yenta, inauguró las obras de infraestructura en el puerto de Colonia que cumplió 100 años. Allí dijo que el desafío es trabajar para una demanda de 4,5 millones de pasajeros esperada en 2030. A esta hora se presenta el programa de escuelas deportivas. Esta propuesta tiene por objetivo garantizar el acceso a la práctica deportiva de niñas, niños y adolescentes de 6 a 16 años, promoviendo la inclusión, integración social y desarrollo de hábitos saludables mediante la actividad física. El coordinador de los sindicatos de la educación, José Olivera, dijo en Comisión de Presupuesto del Senado que la proyección presupuestal marca una caída de la asignación al final del periodo y denunció que existe un consenso político en negarle los recursos a la enseñanza.